la tarde, fin de semana. Bien, vamos a darle la bienvenida ahora en la tarde del fin de semana a Antonio Rivero, general retirado de brigada del Ejército de Venezuela. General, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a toda la audiencia de NTN en Latinoamérica. General, escuchamos hace pocos minutos a esta joven estudiante de Venezuela que aseguraba que esto ya no se trata de opositores y chavistas, se trata de saber cuál es la situación verdadera del presidente Hugo Chávez y que determinen de una vez por todas si puede gobernar o no puede gobernar. Sin embargo, ¿no cree usted que a estos estudiantes le falta apoyo, les falta tal vez entrega de la ciudadanía más allá de si son estudiantes o no? Bueno, Juan Carlos, en el día de hoy se dio una muestra elocuente de lo que la ciudadanía está en solidaridad, no solamente con los estudiantes, sino con todo el pueblo de Venezuela, ante la incertidumbre, lo que implica pues el desconocimiento de la verdad en torno al presidente electo Hugo Chávez. Y en torno a eso, pues, y a la forma como se ha venido conduciendo las acciones propiamente desde los poderes públicos del Estado, en la cual a la propia, digamos, acomodaticia forma de poder hacer las leyes y hacer las interpretaciones para garantizar el mantenerse en el poder cuando en realidad no tenemos la verdad sobre los hechos. El día de hoy, una manifestación que con poca convocatoria, con poca expresión pública en cuanto a ella, pues se pudieron congregar unas 10.000 o más de 10.000 personas en una marcha que tuvo un paso corto, pero que sin embargo tuvo una convocatoria bastante significativa. Y muy bien, como dice Ana Karina, pues la extensión de ella del día de hoy pasará por las regiones del país, como ya los estudiantes lo tienen planteado y como las demás organizaciones de la sociedad civil están haciendo eco para que la misma se presente no solamente en el orden de un lado opositor, sino también del lado oficialista o de los seguidores que votaron en el 7 de octubre del 2012 por el presidente Hugo Chávez. General, ¿no cree usted que tal vez hay un poco de apatía, tal vez o de resignación por cierto sector de Venezuela en este momento, digamos, en aquellos que obviamente no creen en el presidente Hugo Chávez, no creen en la revolución socialista del siglo XXI y que tal vez se está viendo en las calles en este momento, insisto, falta de apoyo hacia los estudiantes, falta de hacer ese conglomerado que había en años anteriores contra el presidente o por lo menos en las manifestaciones que hacía la oposición venezolana ya no es la misma de ahora? Mira, ciertamente no podemos hablar de las mismas connotaciones que iniciaron pues la oposición sobre los espacios de este gobierno o del régimen presente, pero ciertamente el día de hoy se ha dado una pauta bien significativa a mostrar cómo puede crecer este momento de oposición a lo que hoy existe en Venezuela, pero más, como te digo, de oposición es de un llamado, una solicitud de la verdad en torno a lo que existe o lo que debe existir en Venezuela desde el punto de vista constitucional. Realmente puede haber apatía. Han sido muchas o varias las afrentas, varias las derrotas o varias las fallas que hemos podido tener desde el lado opositor, pero se vienen corrigiendo y se vienen transformando. Pero más allá de esa falla, sabemos que no estamos luchando, sabemos que no estamos confrontando a un enemigo o a un adversario de connotaciones fáciles cuando ostenta todo el poder, donde no existe poderes públicos autónomos en el país, donde el recurso del Estado es utilizado para reprimir y para paliar la situación desde el punto de vista clientelista a sectores de la población que le siguen. Y por otra parte, el ventajismo utilizado en las elecciones con fraude inclusive muy marcados y que se han demostrado de una manera u otra en lo que ha llevado al triunfo en algunas elecciones a este gobierno o a este régimen en las condiciones que se presentan. Entonces, bajo esas premisas, bajo esos antecedentes, ciertamente mucha de la población opositora y parte de la oposición inclusive oficialista no da lugar a que se encuentre de manera integrada a las acciones que en estos momentos realizan los estudiantes, pero están marcando la pauta, están marcando el liderazgo y esto va a comenzar con una fuerza bastante incesante que permita primero conocer la verdad, exigir
de lo que existen los poderes públicos para poder dar lugar a lo que constitucionalmente debe obedecer. Hoy la magistrada Mármol de León señalaba que ya los espacios han sido vencidos y que en este momento el grito que debemos pedir los venezolanos de manera conjunta debe ser el grito de elecciones. Ya constitucionalmente no hay espacio para dar lugar a otras acciones que las elecciones presidenciales a fin de garantizar la continuidad democrática de Venezuela. Ahora bien, general, para quienes tengan un poco de contexto en este momento, ¿con quién estamos hablando en América Latina, en los Estados Unidos, que obviamente no conocen su historia dentro de Venezuela? Quisiera preguntarle, ¿por qué usted en algún momento, de ser uno de los más insignes apoyos que tiene el presidente Hugo Chávez dentro de la revolución, incluso antes de llegar a la presidencia, por qué ahora está en su contra? Pero mira, yo como militar que fui activo, fui parte del gobierno y como militar no podía expresarme políticamente. Fui director nacional de Protección Civil por más de 5 años y medio y en ese contexto se me conoce inclusive allá en Colombia, cuando fui en varias oportunidades, tanto en asistencia humanitaria por los desastres, en Cartagena, en algunas partes de allá, a Medellín, a Bogotá, a Bucaramanga, a Pamplona, a Cali. Pero más allá de ello, más allá de prestar un servicio que era correspondiente a unas funciones públicas y como militar no podía manifestarme políticamente, sí fui conociendo internamente dentro del estamento gubernamental todas las acciones de injusticia, las sentencias como las que realizaron sobre los policías, sobre los comisarios Simonomi, Liva, Forero, de manera injusta y de manera autoritaria por parte de la voz del presidente. También pude apreciar grandemente la injerencia cubana, la distribución de una fuerza cubana en el país en diferentes instancias sectoriales dentro del Ejecutivo y en otros poderes del Estado. Y lo más grave que pudiera significar y lo que conllevó a mi retiro voluntario de la Fuerza Armada fue la presencia de militares cubanos dentro de la Fuerza Armada en áreas estratégicas que solo le competen a los militares, en áreas de seguridad y defensa. Esa denuncia la formulé internamente o reclamé internamente de acuerdo a lo que compete propiamente un militar en las instancias de la Fuerza Armada. Al no tener escucha y al no tener respuesta ante ello, pues me retiré de la Fuerza Armada y presenté mi denuncia ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, por considerar que parte de esas acciones que se están acometiendo obedecían o se inscribían dentro del delito de ultraje a la Fuerza Armada, de traición a la patria, a entregar material informativo que solo le compete a la seguridad y defensa de la nación. Y es así como posteriormente fui imputado ante esa denuncia pública y me encuentro casi a 3 años de haber sido imputado por señalar esa denuncia más la investigación que solicité ante los medios, ante el Ministerio Público, en ningún caso ha sido atendida y tampoco pues he tenido un acto conclusivo en el caso que se me imputó por tribunales militares, siendo civil, violando mis derechos desde el punto de vista ya como ciudadano civil, no activo en la Fuerza Armada, y en ese tiempo pues no ha habido un acto conclusivo que permita establecer en qué orden me pudiera encontrar ante los delitos que se me imputan. Alego yo que eso tiene que ver con que un juicio en los órdenes que se presenta, pues daría lugar a la revelación de las informaciones propias que yo he denunciado ante el Ministerio Público y ante la Asamblea Nacional. Recientemente presenté pruebas públicamente en una declaración ante los medios de comunicación social y ante los medios de comunicación internacional a fin de presentar y que el pueblo pueda juzgar cómo se realizan imputaciones, como el caso del responsable nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, después de más de 15 años, y se investiga un caso como ese, más un delito o una investigación como la que yo demandé, no fue señalada o no ha sido estudiada o no ha sido ni siquiera designado un fiscal de causa, no he sido llamado para eso de orden. Entonces, la gravedad de mis denuncias están presentadas ahí a los medios, al país, y en torno a ellas las sostengo y las mantengo desde el punto de vista de lo que implica. Hoy militares me escriben, militares activos, y me dicen que no lo abandone, que sostenga la denuncia y que eso tiene una gravedad tanto a lo interno como a lo interno. En el orden internacional se ven 2 fuerzas armadas trabajando de manera paralela con información e inteligencia que pudieran obtener en terceros países o en países de la región en detrimento de la estabilidad que esto puede generar o que pueda degenerar desde el punto de vista de lo que se da a lugar en ese sentido.
Precisamente usted ha hecho las últimas denuncias donde se habla tal vez de la posibilidad de una fuerza conjunta entre gobierno cubano y gobierno venezolano para mantener a la revolución. ¿Puede ahondarnos un poco más en este tipo de acusación o de denuncia? Bueno, en el trabajo que realicé junto con otras personas, tanto del estamento militar como del estamento público, pudimos contactar al 2010 una gran entrada de personal cubano, de hermanos cubanos, porque no es una contrariedad con el pueblo cubano, sino contra el régimen castrocomunista, que desde los años 60, cuando pretendió Fidel Castro invadir a Venezuela, imponer su régimen comunista en Venezuela, y a través de una lucha armada, una lucha guerrillera, pues, y que fue vencida por el ejército venezolano y por toda la Fuerza Armada, pues posteriormente considero, y en el análisis y el estudio que hemos hecho de esta investigación, que Hugo Chávez terminó siendo un infiltrado en la Fuerza Armada. Posteriormente, en los años 70, estimaban 20 años después la toma del poder por vía de las armas. Y es así como se dan las rebeliones, los golpes del año 92 y posteriormente después de salir de la cárcel. En total sintonía con Fidel Castro, con Cuba, con los previos cubanos, comienzan a incorporar en el año 97 cubanos en el territorio nacional y posteriormente ya como gobierno en el 2000, bajo convenio Cuba-Venezuela, comienza una entrada masiva a Venezuela que para el 2010 contabilizamos aproximadamente en unos 200.000 cubanos que pudieran haber ingresado al país. De esos, unos 100.000 se mantenían en el país, los cuales un 5% pudieran estar, de lo cual a la contabilización que ellos mismos señalan como combatientes de primera línea. Y de esos combatientes de primera línea, una unidad militar cubana permanece en el Fuerte Tiuna con destacamento en diferentes sectores de total actividad estratégica para la nación, así como también a través de la milicia, en la cual oficiales cubanos realizan un trabajo de ideologización y entrenamiento para poder rebatir cualquier situación interna que implique contraponer a la mal llamada revolución de este régimen. Asimismo, pues, toda esta fuerza sumada a la parte militar, pudiéramos hablar de miles de combatientes que bajo el mandato de Fidel y lo que ya habló en las 7 lanzas para la acción, cada cubano en Venezuela se convertía en un defensor de los estamentos y de los intereses inclusive de Cuba en Venezuela desde el punto de vista de luchar contra una supuesta invasión norteamericana, una invasión estadounidense. Pero asimismo también realicen lo convencional, estudios, planificación y organización de la Fuerza Armada venezolana conjuntamente con la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana para dar lugar a una fuerza que pudiera tener unas connotaciones de carácter inestable para la región. Asimismo, bajo la relación que existe o ha existido históricamente entre el gobierno cubano y la guerrilla colombiana, pues parte de la información nuestra, nacional de seguridad y defensa, pudiera caer en manos de estos sectores que atentan y han atentado y permanecen, inclusive con la venia del gobierno venezolano, con buena facilidad de movilización en la frontera venezolana. Es decir, general, que si en este momento llegara a ocurrir una manifestación masiva que aglutine a gran parte de la población venezolana, independientemente que sean chavistas u opositores, que intenten nuevamente que ocurra algo parecido al llamado golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el año del 2002, en abril del 2002, ¿estarían fungiendo directamente ejército venezolano, milicia cubana y guerrilla de las FARC o grupo terrorista de las FARC para tratar de mantener al presidente o a Nicolás Maduro en el poder? Correcto. Yo eso lo digo responsablemente. Están dentro de los planes establecidos en una supuesta defensa de la revolución. Y parte de los cubanos que se encuentran en el país conforman en estos momentos fuerza defensora de esta revolución en las distintas regiones del país, con distintos cargos que se encuentran dentro de la administración pública y por supuesto, con la venia pues del régimen venezolano desde el punto de vista de lo que implica pues su combate contra la oposición venezolana y su interés en imponer el régimen como está presente en Cuba para Venezuela. General, usted como militar que es, seguramente tendrá personas dentro de la Fuerza Armada Nacional que todavía pueden ser
amigos de usted, aunque permanezcan del lado, digamos, del uniforme. Uno se pregunta, ¿usted qué sabe del presidente Hugo Chávez y su estado de salud? ¿Usted cree en las palabras del embajador o del ex embajador de Panamá ante la OEA, Koches, quien aseguraba que ya estaba desconectado? Desde julio del 2010, desde el julio de 2011, perdón, desde que se conoció la situación del presidente Chávez, yo he sido receloso de toda la información que se maneja, tanto de parte del gobierno como muchas de las rumores o informaciones de diferentes expertos o personas externas a Venezuela o que no están dentro del gobierno propiamente, así como muchos periodistas. Y allí pues que yo señalo que muchas de estas personas han sido utilizadas en informaciones tergiversadas que son extraídas de un cónclave del G2 cubano con la inteligencia venezolana a fin de poner en boca de opositores a este régimen situaciones que posteriormente vienen desmintiéndolas. Que así como varias veces el presidente decían que tenía tal o cual cuestión o tal o cual recaída y a los 3 días aparecía el presidente diciendo que eso era de la oposición del régimen o del imperialismo o de los Estados Unidos o de fuerzas externas, adosando de que querían verlo muerto a él. Esto puede ser lo que está sucediendo también con el embajador Koches. Si ha utilizado en su buena fe algún alto funcionario previsto le haya hecho llegar una información muy preparada para poder señalar lo que dice. Yo tengo informaciones, pero no con la totalidad o la veracidad de la misma, de que el presidente se encuentra en el piso 9 del hospital militar en estado sumamente crítico por las condiciones propiamente respiratorias, pulmonales, en las cuales ha sido afectado por la enfermedad base. Y la operación que se llevó a cabo en diciembre pasado. Creo que en esa información que me han suministrado, pero ciertamente, más allá de la información esta y de la que ha suministrado el gobierno, ha sido muy vaga, ha sido muy escueta de parte del gobierno. Y aquí hay una estrategia. Para mí, y en mi análisis, en lo que he podido consultar con algunos militares, como bien tú dices, sí mantengo mucha relación con militares amigos y personas del gobierno aún, y que con este tratamiento o con esta situación presentada pretenden llevar a que el vicepresidente usurpador, ilegal, porque para mí desde el 10 de enero no compete ningún poder ejecutivo, ningún cargo ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, más allá de la interpretación del Tribunal Supremo. Es decir, que mantener en campaña prácticamente, en tratar de transmitirlo como candidato, como lo señaló el presidente antes de irse a operar, y darle la cabida mientras el presidente pueda mantenerse vivo o pueda mantenerse con cierta conciencia a fin de garantizar ante una eventual elecciones presidenciales su triunfo ante cualquier candidato opositor que presente la unidad. Muchísimas gracias al general Antonio Rivero, general de brigada retirado del Ejército de Venezuela, por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Gracias a ti, Juan Carlos. Saludos a todos. La tarde, fin de semana.